Buenos días, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con la explicación de modelación de calidad en sistemas acuáticos. Habíamos quedado en conceptos tales como la carga contaminante y el flujo contaminante. ¿Alguien recuerda qué era carga contaminante? Es la cantidad de contaminante que se descarga por unidad de tiempo, medida en masa del contaminante por unidad de tiempo. ¿Cómo se la calcula? Se calcula al multiplicar el flujo del efluente que contiene el contaminante, multiplicar el flujo, perdón, el flujo pero medido en caudal, el caudal del contaminante, Q, por la concentración del contaminante. ¿Ya? A ver. El caudal del contaminante por la concentración. El caudal medido en unidad de volumen por tiempo y la concentración del contaminante similar a la densidad medido en unidades de masa por volumen. ¿Ya? Similar a la densidad. Habíamos estado viendo un ejemplo para calcular la carga contaminante de dos empresas. Una empresa A que tiene un vertido de aguas contaminadas con una concentración de DQO de 20 miligramos por litro y tenía un caudal de descarga ese efluente de 400 litros por segundo. Había una empresa B, de Berta, que descargaba un caudal de 0,1 litros por segundo con una carga contaminante de 80.000 miligramos por litro en un río. Entonces, ¿cuál sería la más contaminante de las dos? Lo que había que hacer es establecer la carga contaminante de cada una, multiplicando su caudal por la concentración de contaminante. Ya en el primer caso, multiplicamos el caudal, que eran 400 litros por segundo, por los 20 miligramos por litro como concentración, y obteníamos 8.000 miligramos por segundo. Los litros se simplifican entre sí y nos quedan 8.000 miligramos por segundo. Pero esas cantidades hay que transformarlas a unidades que se puedan entender más fácilmente, más claramente. Por ejemplo, en kilogramos o toneladas de contaminante por día. Es así que realizamos factores de conversión, los miligramos los convertimos en kilogramos al tener esta relación, ¿no? Esta fracción es un factor de conversión que surge de la equivalencia. Un kilogramo equivale a 1.000.000 de miligramos. Un kilo son 1.000 gramos, un gramo son 1.000 miligramos, así que un kilo es 1.000.000 de miligramos. Esa igualdad la podemos colocar de esta manera. Kilogramos arriba si es que lo que queremos hacer es eliminar kilogramos. O acá tenemos miligramos en el numerador, entonces en nuestro factor de conversión miligramos tienen que ir abajo para que se simplifiquen y el resultado nos va a salir en kilogramos. Los segundos eran lo que teníamos en esta solución, ¿no? En este resultado de la carga contaminante en miligramos por segundo. Entonces, queremos eliminar los miligramos del denominador para transformarlo en horas y luego en días. Entonces, hacemos la equivalencia. Un día son 86.400 segundos. Queremos eliminar los segundos, así que la equivalencia la ponemos en el numerador. Se van a simplificar los segundos con los segundos, se van a simplificar los miligramos con los miligramos, y el resultado nos va a dar en una carga contaminante de la empresa Anita, expresada en kilogramos por día. Entonces, realizando las simplificaciones, nos sale 691,2 kilogramos por día de DQO, ¿no? De la demanda química de oxígeno. Lo mismo hacemos para calcular la carga contaminante de la empresa B, la empresa Berta, empresas de tratamiento de aguas residuales posiblemente, o empresas industriales que realizan su vertido antes, o sea, realizan un pretratamiento antes de vertir al cuerpo natural, antes de vertirlo al río. En Bolivia, todas las industrias tienen la obligación de realizar un pretratamiento a sus aguas residuales para disminuir
los niveles de sus compuestos tóxicos especiales a niveles máximos permitidos, ¿no? En este caso, la empresa Berta igual calculamos la carga contaminante multiplicando el caudal de 0,1 litros por segundo por la concentración del contaminante, que son 80.000 miligramos por litro. Se simplifican litros y queda 8.000 miligramos por segundo. La misma cantidad que la empresa Anita, pero medido en miligramos por segundo. Miren, 0,1 por 80.000 lo convierte en 8.000 miligramos por segundo. Litros del numerador se simplifica con litros del denominador y esa cantidad la multiplicamos por los factores de conversión para eliminar miligramos. Un kilogramo igual a 1.000.000 de miligramos, se va a simplificar. Y los segundos los transformamos en días con este otro factor de conversión. Y el resultado nos sale exactamente el mismo. Ahora, para analizar este caso, este ejemplo, la empresa A tiene una concentración de 20 miligramos por litro. La empresa B tiene una concentración de 80.000 miligramos por litro. 80.000 entre 20 son 8.000 miligramos son 8.000 veces más, ¿no? Mucho más concentración tiene la empresa B. Es decir, está llenita de contaminantes, ¿no? La diferencia es que la empresa Anita tiene un caudal de descarga del efluente de 400 litros por segundo. En cambio, la empresa B tiene un caudal de descarga solamente de 1 centilitro por segundo, es decir, 1/10 de litro por segundo. ¿Ya? Entonces, de esta manera calculamos la carga contaminante. Multiplicamos el caudal del efluente que realiza el vertido del contaminante por la concentración del contaminante contenido en ese efluente, es decir, la densidad del contaminante por unidad de volumen del efluente. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Lo hicimos el ejercicio el lunes, ¿no? Los que vinieron. Ahora vamos a continuar. Cuando estábamos repasando, vean el video del lunes, por favor, lo acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Cuando estábamos repasando los mecanismos de dispersión y transporte de contaminantes, veíamos que la dispersión es disminuir la concentración del contaminante en algún lugar hasta que sus niveles ya no causen daño a las personas o a los seres vivos o al medio ambiente. Dispersar un contaminante es, por ejemplo, cuando se atomiza un perfume en la puerta, hay un mecanismo que se conoce como difusión. Debido a que ahí la concentración es muy alta y tenemos todo este volumen del aula, entonces, en todos los extremos, la concentración del perfume es 0. Aquí puede ser 1 miligramo, pero en el resto de la aula es 0. La difusión es un mecanismo natural de los fluidos en los que se transporta el contaminante para distribuirse de manera uniforme en todo el volumen que lo contiene, ¿ya? Y ahí entra un concepto que es el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es como el gradiente de potencial o diferencia de potencial cuando ustedes estudiaban física 3 o física 1. Diferencia de potencial o delta P, ¿no? Potencia final menos potencia inicial, o MGH, ¿no? Masa por gravedad por altura nos da la energía potencial. Por el peso y por la altura, ese cuerpo tiene el potencial de realizar movimiento. Si está sobre un piso y le quitamos el piso, a una altura determinada el cuerpo va a caer por el peso ejercido por su masa, la fuerza de la aceleración de la gravedad y por la altura. ¿Ya? Entonces, eso es diferencia de potencial. Se le representa con este símbolo, nabla, un triángulo invertido. La base del triángulo está arriba y abajo solo se tiene un piquito del triángulo. Entonces, gradiente de concentración es concentración final menos concentración inicial. Entre dos puntos de un espacio, de un volumen,
hay gradiente de concentración. Donde se atomizó el perfume, donde se hizo crígenes del spray del perfume, hay una concentración alta. En el lugar más alejado, la concentración es cero. ¿Cuál es la diferencia o gradiente de concentración? La resta. Allí hay 1 miligramo y en el donde se atomizó hay 1 miligramo de concentración y en el extremo más alejado de la habitación la concentración es cero. Entonces, por ese mecanismo de difusión se va a distribuir uniformemente la concentración. ¿Ya? Ahora, esta habitación, ¿cuántos metros tiene? Imaginemos que tiene 3 metros de alto, tiene, imaginen, unos 10 metros de ancho y 12 metros de largo, 12 a 13 metros de largo, ¿ya? 12 por 10 son 120, 120 por 3 metros son 360 metros cúbicos. Entonces, si dividimos 1 miligramo entre 360 metros cúbicos, cuando esté difundido el perfume, cuando se haya distribuido uniformemente el perfume, vamos a tener ya la concentración del contaminante al final. Inicialmente era 1 miligramo. Cuando se difunde después de unas 2 horas o 3 horas, la concentración va a ser 1 miligramo entre 360 metros cúbicos. Podemos dividir. Sé que hace frío, yo estoy con guantes, así que yo voy a dividir. 1 entre 360 es 0,0027, es decir, 2,7 microgramos por metro cúbico. ¿Ya? Una concentración de un miligramo por metro cúbico se convirtió en 2 microgramos, 2,7 microgramos por metro cúbico después de 2 o 3 horas. Por ahí 1 microgramo sí nos hacía daño. Digo, 1 miligramo nos hacía daño, pero 2,7 microgramos no nos va a hacer ni siquiera cosquillas. ¿Ya? Ahora hemos expuesto el ejemplo de un perfume. ¿Qué tal si es un gas letal usado en las guerras químicas? Como ahorita Rusia con Croacia. Rusia está usando armas químicas que usaba hace 100 años, más de 100 años, durante la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esos gases en concentraciones altas producen la muerte. En concentraciones bajas producen irritación, producen lágrimas, producen irritación en la garganta, son como los gases lacrimógenos, pero en concentraciones altas los pueden matar. Te matan en realidad, ¿no, Fernando? Entonces, pero si se aguanta, se ponen la máscara rápido y aguantan un buen momento, ese gas se difunde. Y no se difunde, y en el espacio abierto, en el campo abierto, no hay paredes. Entonces se difunde, se va, da la vuelta al mundo y disminuye tanto su concentración que ya no hace daño. ¿Ya? Lo mismo con contaminantes, por ejemplo, de industrias o de contaminantes como el polvo que se emite a la atmósfera. Si queda suspendido en un lugar, la concentración es alta. Pero si se difunde, si se dispersa ese contaminante, entonces su concentración disminuye. Les repito lo que les expliqué el lunes pasado. Y esto lo mencionan algunas autoridades relacionadas con el medio ambiente acá en Yacuiba. Dicen, esperamos que llueva para que disminuya la contaminación cuando había chaqueos o cuando hay mucho polvo. En realidad, jóvenes, tienen que saber, y cuando alguien pregunte o cuando alguien esté hablando, ustedes oportunamente opinen como ingenieros sanitarios y ambientales. Reflexionemos. ¿Qué es lo que limpia el aire, la atmósfera, cuando llueve? ¿Qué era? ¿Qué? Ahí no les escucho. Tienen que hablar fuerte para la grabación. El viento y la lluvia no limpia. Jóvenes, los que no han venido, ¿qué opinan? Fernando. ¿Qué? ¿Quién limpia a la atmósfera cuando llueve? ¿Quién limpia de los contaminantes? El humo de los carros, el humo del chaqueo, el polvo. ¿Quién lo limpia? ¿Qué? Lo más lógico era decir la lluvia, porque la lluvia lava, ¿no? Lava las paredes y se lleva la suciedad. Pero las partículas que están suspendidas en la atmósfera son tan chiquitas que la lluvia pasa y no le choca.
caen las gotitas de lluvia y no le chocan a las partículas contaminantes suspendidas. Solo se lleva, disuelve en su trayectoria mientras cae el agua atmosférica, cae y choca y solo la absorbe, disuelve a un 2% del contaminante que está suspendido en la atmósfera. ¿Qué? Igualito. Es como si, hablando de partículas, si nosotros somos partículas, cae una gota por allá, por donde están las sillas, aquí adelante, y no nos toca. Y nosotros felices seguimos haciendo nuestra vida en la atmósfera. Y se lleva solo al 2% de las partículas que están suspendidas en la lluvia. ¿Saben quién se lleva a los contaminantes suspendidos? El viento que sopla antes de una lluvia. Sopla el viento sobre una ciudad y se lleva los contaminantes que están ahí arriba y vemos, después de la lluvia, vemos el aire limpio. Pensamos que es porque la lluvia lavó los contaminantes del cielo, pero no es así. En realidad, el que se lo lleva es el viento. ¿Y qué hace? Lo dispersa al contaminante. Lo lleva a otros lugares y lo lleva omnidireccionalmente. Lo lleva a lo largo, lo lleva a lo ancho, lo lleva hacia arriba, lo lleva hacia abajo, en todas direcciones. Por eso la concentración del contaminante disminuye y nosotros ya vemos un aire limpio, es decir, que ya no nos hace daño. ¿Ya? Eso repasaba. Entonces, la carga contaminante es el caudal del efluente contaminado multiplicado por la concentración del contaminante contenido en ese fluido, ¿no? En ese efluente. Haciendo el análisis dimensional, es decir, de sus unidades, el caudal está medido en unidades de volumen por tiempo y en el sistema métrico internacional el volumen está medido en metros cúbicos por segundo, el tiempo en segundos. La carga contaminante es una concentración, es decir, es como unidades de masa sobre volumen que dijimos que era densidad, ¿no es cierto? Es como la densidad. Masa en el sistema métrico internacional medido en kilogramos y por unidad de volumen por metro cúbico. Simplificamos las unidades y al final la carga contaminante contenida en un efluente contaminado se mide en unidades de masa sobre tiempo, es decir, kilogramos por segundo. Eso en sistema métrico internacional. Nosotros en el ejemplo anterior habíamos transformado a kilogramos por día, pero a veces es mejor expresarlo en kilogramos por día para tener una noción de cuánto contaminante se está descargando diariamente, ¿no? Se puede manejar en kilogramos por segundo, por lo menos. ¿Ya? Si son kilogramos por segundo, son cantidades muy chiquitas, muy chiquitas. Además, les decía, en los fenómenos de transporte de contaminantes, se los puede expresar como el producto escalar del gradiente de concentración por la velocidad del fluido que transporta el contaminante. ¿Qué es producto escalar? Multiplicar una constante por un vector. ¿Y un vector qué es? Es una magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿quién es un escalar? Es aquel que representa una magnitud, representa una cantidad, pero no necesita ni dirección ni sentido. La concentración de un contaminante nos habla de cantidad de contaminante por unidad de volumen. ¿Ya? Esa es un escalar. Pero el caudal nos habla de la velocidad del fluido, ¿no es cierto? Entonces el caudal sí tiene una dirección, tiene una magnitud, es decir, un tamaño, tiene una dirección que es la línea por la cual circula ese fluido y tiene un sentido, es decir, a qué lado apunta la flechita de esa velocidad del fluido, ¿no? Se puede realizar el balance de masa. Aquí está. La carga contaminante que entra tiene que ser la misma que la carga contaminante que sale, si es que hablamos de una tubería, de una cañería, ¿ya? Entonces, la carga contaminante que entra es la misma carga contaminante que sale. O si hablamos de un río, igual, a menos que hayan fenómenos en los que se deposite el contaminante en el lecho del río, que se ha depositado el contaminante en la piel de los animales, de los peces,
o en los vegetales que están ahí. ¿Ya? Si hay una diferencia entre la carga contaminante que entra y la carga contaminante que sale, el contaminante se está quedando en el lecho del río, en los organismos vivos que pueden ser plantas acuáticas o peces, y si es eso y nosotros consumimos peces que a la vez están consumiendo a las plantas acuáticas, nosotros estamos consumiendo al contaminante. ¿Ya? Hemos hecho hace un momento el ejemplo de DQO. ¿Por qué? Porque ustedes son ingenieros sanitarios y ambientales. Sobre todo, tratan el tema de potabilizar agua y tratar o eliminar sanitariamente las aguas residuales para tratarlas y luego devolverlas al medio ambiente. Entonces, nosotros vemos sobre todo contaminación con residuos orgánicos tratados para que disminuya su nivel de contaminación, ¿no? Entonces, terminen de copiar esta imagen, es del balance de masa de un efluente contaminado. Al inicio de hoy les hablaba de la carga contaminante, que es como la densidad de la concentración del contaminante. Nos habla de la concentración del contaminante. ¿Cuánto contaminante hay por unidad de volumen? Esa es la concentración del contaminante. La carga contaminante es cuál es la masa por unidad de tiempo que se está virtiendo del contaminante. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el flujo contaminante. Y este flujo contaminante es la forma en la que se mide la carga contaminante por unidad de área de sección transversal. Es decir, si hablamos de una cañería o de una tubería que está descargando ese efluente a un cuerpo natural, entonces tenemos el área transversal, el área que corta, ¿no? Entonces ahí el flujo contaminante es la división de la carga contaminante entre esa área transversal eh, de la tubería, la cañería, el canal que está transportando ese efluente contaminado y que está descargando a un cuerpo natural. ¿Ya? Entonces, el, el flujo contaminante se representa como la velocidad del fluido por eh, por esa área. Y bueno, aquí hacemos simplificaciones, ¿no? Tenemos que el, el flujo contaminante representa la carga contaminante. La carga contaminante hemos dicho caudal por concentración. Pero aquí miren, el flujo contaminante se convierte en velocidad por concentración. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Están frescos en mecánica de fluidos, hidrodinámica? ¿Están frescos? ¿Están oxidaditos? ¿Qué es el flujo? Velocidad. Miren, el flujo es la velocidad medida en metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo. A ver, voy a intentar escribir. El caudal es igual a velocidad por área, por esa área transversal. ¿En qué unidades está? La velocidad está en metros por segundo. Y el área está en metros al cuadrado. Entonces el caudal tiene unidades de metro por metro cuadrado es metro cúbico por segundo. Mi metro cuadrado se parece a metro cúbico, ¿no ve? Ahorita lo arreglo. Ya. Ahora sí. Metro cuadrado es, es la unidad de área. Ahora, si nosotros dividimos nuestra fórmula que dice el flujo contaminante es igual a la carga contaminante por unidad de área, estamos diciendo que es
caudal por concentración de contaminantes sobre área transversal de la tubería de descarga. Y esto es igual, el caudal hemos dicho que es igual a velocidad por área transversal por la concentración del contaminante entre área transversal y aquí, bueno, quería simplificar con otro color. Área transversal por área transversal se simplifican y al final nos queda que el flujo contaminante es velocidad del fluido por la concentración. Por eso se llega a esta fórmula. ¿Ya? El flujo contaminante entonces va a tener unidades dimensionales de metro por segundo y la concentración hemos dicho que tiene unidades dimensionales de masa. ¿Por qué era? Por volumen, por metro cúbico. Metro cúbico con metro se van y al final nos va a quedar masa aquí, kilogramos, pongamos. Se va a simplificar metro con metro cúbico y al final nos queda kilogramos sobre metro cuadrado segundo. ¿Sí? ¿O nos hemos confundido en algo? A ver, metros por segundo, kilogramos por metro cúbico, algo así que. ¿Ya? Continuemos. Eso era solo para explicarles por qué el flujo contaminante, que es eh, la carga contaminante multiplicada o dividida por el área, se convierte en esta fórmula. El flujo contaminante es la velocidad del fluido por la concentración del contaminante. Y ahí vemos que V es la velocidad, C es la concentración del contaminante y haciendo estos factores o el análisis dimensional, las unidades del flujo contaminante que están medidas dentro del corchetes, se utilizan en ingeniería los corchetes para expresar las unidades. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ya, correcto. Entonces, el análisis dimensional nos dice, velocidad está medida en metros por segundo, el caudal, digo, la concentración del contaminante está medida en masa por volumen, se simplifican y quedan lo que había escrito yo aquí arriba, que mejor lo voy a borrar porque se ve mejor aquí en azulito y con letra más bonita, ¿no? Ahí está. Entonces, terminen de copiar, por favor. Luego vamos a hacer ejemplos o ejercicios con flujo contaminante, tal como lo hemos hecho para la carga contaminante. Terminen de copiar. Me dicen para que avancemos, ¿ya? Voy a pausar para que sus compañeros... Vamos a continuar entonces, jóvenes. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es? ¿Qué es, Lisette? Es un vertido, ¿no? Se está virtiendo un qué? Tienen que hablar con propiedad, son ingenieros sanitarios y ambientales. ¿Qué se está virtiendo? ¿Cuál es el nombre técnico de aguas contaminadas? Ya, otro término más preciso. Recuerden que hicimos unos cuestionarios en saneamiento ambiental. Repasen esos cuestionarios con esos términos, ¿ya? Son relacionados con la norma boliviana 512, ¿verdad? Y también con reglamento en materia de contaminación hídrica. Son efluentes contaminados. Es vertido de efluentes contaminados. Así se le llama a las aguas contaminadas que se están virtiendo. Entonces, la carga contaminante, ¿qué es? Es la cantidad que se está virtiendo por unidad de tiempo. ¿Ven? El flujo contaminante es la velocidad con la que se está virtiendo ese contaminante. Ambos se aplican cuando
se descarga contaminantes a través de una tubería o a través de un canal. Ahí se puede calcular el área transversal de esa tubería o de ese canal que sirve o que se utiliza para realizar el vertido, ¿no? ¿A dónde se vierte? Generalmente a cuerpos naturales, a cuerpos receptores naturales, como ríos o lagos o, los que tienen acceso al mar, vierten también al mar, ¿no? ¿Para qué? Para que ahí se dispersen los contaminantes y su concentración disminuya a niveles tales que no le hagan daño a los seres vivos, ¿no? Aplican para sistemas que pueden verse físicamente y para vertimientos puntuales. ¿Qué significa esto? Hay empresas como las que tienen plantas de tratamiento de agua residual, como las empresas de saneamiento, entidades prestadoras de servicios de saneamiento ambiental. Ellas tienen sus puntos visibles de vertido, o donde hay un vertimiento puntual. Hay un accidente y un buque que estaba transportando petróleo está virtiendo el petróleo en un punto. Entonces, para eso se puede calcular, ¿no? Donde se puede identificar dónde está la tubería con una sección o el canal que está transportando esos efluentes contaminados y los está virtiendo, ¿ya? Y se lo ve, es una tubería. Acá podemos calcular el área. En la izquierda tenemos una tubería, es una carga contaminante puntual, ¿no? El contaminante sale por ese punto y se puede calcular el área superficial. Se puede calcular el área de la superficie transversal de esa tubería. ¿Saben, no? Lo que es superficie transversal y superficie longitudinal. Ya, lo voy a explicar. Tenemos una tubería de este estilo. Podemos hacerle cortes. ¿Ya? Podemos hacerle cortes. Yo corto acá. Voy a observar esta superficie. He hecho un corte transversal a través de la tubería. Pero podemos realizar también cortes longitudinales. Yo corto con un plano a lo largo de la longitud de la tubería. Si lo veo desde arriba, me va a dar la superficie. Es un rectángulo. Si lo veo desde arriba, se va a ver como un rectángulo, ¿no? Entonces, algo así. ¿Sí? Entonces, ese es un corte longitudinal. A lo largo estamos cortando la tubería. Corte longitudinal. Corte transversal. ¿Ya? Entonces, en la segunda imagen tenemos el vertido de un efluente, pero que no sale por una tubería, no sale por un canal que tiene un área transversal, una sección transversal que podamos calcular. Aquí la identificamos como una carga contaminante distribuida, pero no sabemos exactamente cuál es el área por el cual está desfogando ese efluente contaminado, ¿no? La carga contaminante puntual se debe a un vertimiento puntual y la carga contaminante distribuida se debe a fuentes difusas. ¿Qué era difusa? Cuando estábamos estudiando la modelación de nichos ambientales, hemos instalado el paquete FUSISIM, FASISIM. Y FUSI, FUZZY, significa difuso, que no está claro. Acá es una fuente difusa, no está claro, está borroso, no es exacto, no podemos identificar exactamente cuál es la fuente, ¿no? Para calcular su área de sección transversal. Esto pasa cuando un contaminante ingresa al subsuelo por escorrentía. Esta agua está escurriendo y el contaminante está infiltrándose a medida que el agua se escurre, ¿no? Terminen de copiar.
Tienen sus fórmulas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos. Ya. Teniendo en cuenta los conceptos que hemos visto de carga contaminante y flujo contaminante, las fórmulas que tenemos al respecto, vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos a calcular ahora tanto la carga contaminante como el flujo contaminante. Un sedimentador secundario. ¿Dónde encontramos sedimentadores secundarios? ¿Dónde encontramos sedimentadores? En plantas de tratamiento. Puede ser de agua potable o de aguas residuales. Continuemos. En este caso, en una planta de tratamiento de agua residual, opera con un volumen constante, es decir, siempre va a tener el mismo volumen que va a ingresar a este sedimentador secundario. El tanque tiene un diámetro de 39 metros, diámetro. El radio va a ser la mitad de eso, ¿ya? Y una profundidad de 3 metros. Al tanque le ingresa un caudal de 100 litros por segundo y una concentración de sólidos suspendidos de 2.500 miligramos por litro. Determinar la carga contaminante y el flujo de sólidos en el tanque. Primero veamos el video, luego ven las fórmulas, ¿ya? Nuestra sociedad actual se enfrenta a una interacción negativa del medio ambiente por supuesto el reconocimiento de las aguas residuales no adaptadas a la economía. Hoy en día, las aguas residuales se encuentran presentes por todo el mundo en forma de productos generados por las actividades petrolíferas. El impacto de las aguas residuales con un tratamiento inadecuado puede variar ampliamente, ya que las fuentes de aguas residuales son múltiples, de medio complejo y variables, generando así una serie de riesgos para el medio ambiente y para los seres vivos. El sedimentador secundario circular tiene como objetivo principal. Este es el sedimentador, ¿lo conocen? ¿Lo ven? El sedimental secundario cuenta con la capa de espumas, el verdadero superficial, el reflector, el verdadero perimetral, el verdadero de fondo y la vía de salida de lobos. El líquido clarificado es capturado por los dedos perimetrales en la parte superior de la estructura, en tanto los lobos sedimentarios son evacuados en la parte inferior de la estructura. El sedimentador secundario debe satisfacer los requerimientos para obtener un clarificado de calidad y para generar un buen espesamiento de lobos. Si el sedimentador falla en proceso de la operación, los sólidos suspendidos totales serán arrastrados hacia los vertederos de la planta. Por lo tanto, conlleva un deterioro de la calidad del fluido. El tratamiento de clasificación, el espesamiento y el almacenamiento en el sedimentador son influenciados tanto por el diseño como por su precio. Ya. Lo que me interesaba era que recuerden que es un sedimentador secundario. ¿Ya? ¿Lo conocían, verdad? ¿Lo conocen? ¿No lo conocían? Ahora ya lo conocen. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Para separar el agua que se está tratando en una planta de tratamiento de aguas residuales, para separarla de los lodos, de la materia que no es ni sólida ni líquida, sino que es una especie de fluido, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo funciona? Es como un tanque de 3 metros de profundidad de esta altura, de 39 metros de diámetro, es decir, 19,5 metros de radio. Es una estructura grande, ¿no es cierto? A ese tanque le entra un volumen constante, un caudal constante de 100 litros por segundo. ¿Listo? Con una concentración de 2.500 miligramos por litro de contaminante. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre?
A ese sedimentador secundario lo que pasa es que los lodos se quedan en la parte inferior, se sedimentan y el agua más clara, más clarificada, es la que se recolecta a través de toda esa superficie, esa área transversal, esa área de sección transversal dada por el diámetro de 39 metros. ¿Ya? Entonces, esos datos van a utilizar. Quiero que calculen cuál es la carga contaminante y el flujo contaminante en este sedimentador secundario. Calcúlenlo. ¿Cuál es la fórmula de la carga contaminante? El caudal por la concentración, ¿no es cierto? El caudal es de 100 litros por segundo y la concentración 2500 miligramos por litro, ¿verdad? ¿Alguien ha sacado la concentración? O perdón, la carga contaminante. Vayan calculando. ¿Alguien más sacó igual que Luis? Ya, dos. Ya. Ahora prosigan con el cálculo del flujo contaminante. El flujo es del vertido, ¿no es cierto? Ahora, si entra constantemente 100 litros por segundo, ¿cuánto va a salir? ¿Cuál va a ser el caudal de salida? ¿Disminuirá? ¿Aumentará? Tenemos en nuestro gigante sedimentador secundario, ¿no? Entonces, para ingresar por algún lugar, 100 litros por segundo. ¿Ya? Y aquí, si se sedimentan los lodos, se van a la parte inferior, el agua más clarificada va a salir por arriba, tal vez sea recolectada por un canal, pero va a rebalsar constantemente por todos los bordes. Se va a recolectar y tal vez salga por una tubería. Tal vez todo lo que rebalse, tal vez todo lo que rebalse va a ser como las canaletas de las casas, tal vez, y el líquido más clarificado va a salir. ¿Con qué caudal creen que va a salir? Todo.
Y el caudal de entrada es de 100 litros por segundo constante. ¿Qué más nos dice? El volumen constante. El residual opera con un volumen constante. El volumen siempre va a estar a tope. ¿No es cierto? Siempre va a estar a tope. Ahora, entran 100 litros por segundo, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto es lo que va a rebalsar? ¿Con qué caudal va a rebalsar? ¿O cómo quieren calcular ustedes la velocidad de salida? ¿No? Ah, ¿qué fórmula tenemos? De la carga contaminante es igual a caudal por concentración. Tenemos concentración, tenemos caudal. Ya está. El flujo contaminante es igual a la carga contaminante sobre el área de la sección transversal, ¿no? Entonces, ¿directamente a calcular el área o necesita calcular velocidades como les decía yo? Porque la otra fórmula era flujo contaminante. Si es que no nos dan el área transversal, va a ser carga contaminante sobre, perdón, velocidad. La velocidad del fluido multiplicada por la concentración era, ¿no? En la anterior fórmula. A ver, 250.000 dijo que salía Luis. Eso lo pueden convertir a... em, lo pueden convertir a kilogramos por día.
¿Ya está, jóvenes? Le sale así, la carga contaminante en kilogramos por día. El flujo contaminante ya lo han hallado. ¿Cuánto sale? El flujo contaminante. Sería la carga contaminante entre el área de la sección transversal, ¿no? ¿Cuál es la sección transversal? Recordando lo que les dije hace rato, es cortar la salida del tubo, es decir, el área de la superficie. ¿Cuál es el área de en este caso, de una tubería que tiene forma cilíndrica, la sección transversal del cilindro? El área es pi por radio al cuadrado. ¿Tenemos el radio? No, pero tenemos el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o el área es pi por radio al cuadrado nada más. ¿Quién sacó el área? ¿Alguien sacó el área? Practiquen bien. Vamos a dar examen y van a entrar carga contaminante y flujo contaminante. Ya. No sé. Entonces, haciendo los cálculos y partiendo del hecho conocido que el diámetro de este sedimentador secundario que tiene una forma de cilindro, entonces conociendo eso, la fórmula para calcular el área del cilindro es pi por radio al cuadrado, o en este caso, como tenemos diámetro, es diámetro al cuadrado entre 4. ¿Por qué? Porque el radio es diámetro sobre 2. Si elevamos radio al cuadrado, que es diámetro sobre 2, va a ser diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? El resultado son 1195 metros cuadrados. Si ustedes hacen directamente pi por radio al cuadrado, donde radio es la mitad de 39, 19,5 metros, pi por 19,5 al cuadrado, igual les tiene que dar 1195 metros al cuadrado. ¿Ya? Eso como área de la sección transversal del sedimentador secundario. Dividiendo la carga contaminante que hemos obtenido de 21.600 kilos por día, es decir, de 21 toneladas por día, si la dividimos entre el área medida o expresada en metros cuadrados, entonces va a darnos un flujo contaminante de 18,08 kilogramos por día metro cuadrado. ¿Ya? ¿Han sacado así, Luis? Perfecto, bien, dice. Muy bien, muy bien. Este es el resultado entonces. Este es el resultado. Nos quedan 2 minutos. Terminemos de ver este video, por favor, para que repasen ahora cómo funciona este sedimentador secundario. ¿Ya?